Siempre creí que el amor entre una madre y una hija era indestructible. Crié a Marta con mis propias manos, entre hilos y agujas, cosiendo sueños cuando el dinero apenas alcanzaba para el pan. Soñaba con verla feliz, próspera, viviendo aquello que yo nunca pude vivir. Pensaba que algún día, cuando la soledad doliera demasiado, bastaría con tocar a su puerta y escuchar: «Pase, mamá, esta siempre será su casa». Pero cuando por fin reuní el valor para ir a la casa de mi hija, en secreto, y miré por la ventana, vi algo que me heló el corazón. Lo que estaba frente a mis ojos no era solo una escena, era el final de todo lo que yo creía sobre el amor de una hija. Y si crees que esta historia es solo sobre dolor, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después, nadie jamás lo habría imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque entenderás por qué, a veces, la verdad duele más que la muerte misma. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte, porque las historias que vienen después te harán sentir cada palabra como si fuera tuya. Mi nombre es Isabel Herrero, tengo 70 años, y he vivido casi toda mi vida en Toledo, cosiendo vestidos y recuerdos. Perdí a mi esposo demasiado pronto, y todo el amor que me quedaba lo puse entero en Marta, mi única hija. Pero aquel día, cuando miré por la ventana de su casa, entendí que la sangre también puede traicionar. Y que a veces, quien más amamos, es quien cava nuestra tumba, en silencio. Nunca he sabido explicar por qué ese día abrí la puerta con un presentimiento tan pesado en el pecho. Afuera hacía frío, de ese que se cuela por las rendijas de la casa vieja y te recuerda que estás sola. El cartero apenas saludó, dejó un sobre la verja y se fue sin mirar atrás. Era un sobre del Banco Hispano de Toledo, con mi nombre completo en letras mayúsculas. Al principio pensé que era un error, que después de tantos años nadie podría escribirme desde ahí. Pero cuando sentí el grosor del papel y vi el sello dorado, algo dentro de mí se tensó. Había un olor a polvo, a pasado, a algo que no quería descubrir. Me senté en la mesa del comedor, la misma donde Julián y yo pasamos tardes enteras haciendo cuentas. Abrí el sobre con cuidado, y los documentos se deslizaron sobre el mantel como si tuvieran vida propia. En la parte superior, reconocí una frase que me congeló: cuenta conjunta, titulares Julián e Isabel Herrero. Pero debajo de mi nombre había otro: Marta Herrero, mi hija. No lo entendí al principio. Mi mente se negó a unir esas dos palabras. Julián había cerrado esa cuenta antes de morir. Me lo dijo mirándome a los ojos. ¿Por qué ahora aparecía Marta, como si fuera dueña de lo que nos perteneció? Pasé los dedos por los números, viendo movimientos recientes, transferencias, ingresos, retiros. Dinero que no era mío, dinero que alguien había movido con mi firma falsificada. Sentí una rabia vieja, mezclada con tristeza. Recordé cuando Marta estudiaba, cuando le compré su primera tarjeta de crédito porque quería aprender a administrar. Y ahora, esa misma niña que yo enseñé a firmar su nombre, lo usaba para borrar el mío. La traición no siempre grita, a veces se imprime en letras pequeñas, en un papel con membrete elegante y sin emoción. Respiré hondo y traté de convencerme de que debía haber una explicación. Quizá era un trámite bancario, un error, un favor mal entendido. Pero dentro de mí, una voz más antigua me decía que no. Había algo roto en esa historia, algo que Marta me había escondido. Cerré los ojos y la vi, con su ropa de diseñador, su perfume caro, su sonrisa medida. Siempre me hablaba desde un lugar lejano, como si el lujo le hubiera robado la voz que conocí. En cada llamada sentía que hablaba con una versión educada y ausente de mi hija. Fui hasta la ventana y vi mi reflejo. La luz del mediodía me mostró las arrugas nuevas, el cabello más blanco que la semana pasada. Pensé en cómo el tiempo cambia la piel, pero no borra la memoria. Julián me enseñó a cuidar lo que se gana con esfuerzo, a no dejar que el dinero compre la dignidad. Pero el amor por Marta me había vuelto blanda, confiada. Nunca imaginé que ella podría usar algo de su padre para lastimarme. En ese momento entendí que su silencio no era distancia, era una pared. Doblé los papeles con cuidado y los guardé en la cajita donde conservo las cartas viejas. La casa se sentía más fría, como si el sobre hubiera traído consigo un viento ajeno. Fui a la cocina, serví un café que apenas probé, y volví a leer cada línea del documento. Ahí estaban las pruebas,
retirar fondos, cambiar autorizaciones, firmas electrónicas. Todo con fechas recientes. Me di cuenta de que Marta no solo me había dejado fuera de su vida, sino que me había sustituido en la nuestra. Pasé el resto del día caminando por la casa. Toqué el abrigo de Julián, el que aún colgaba detrás de la puerta, y me imaginé su voz diciéndome que mantuviera la calma. Pero el dolor no se calma, se acumula. Pensé en llamar a Marta, pero sabía que ella siempre respondía con prisa, diciendo que tenía reuniones o viajes de negocios. «Te llamo luego, mamá», repetía. Ese luego se había convertido en un abismo. No quería enfrentar su voz, quería enfrentar la verdad. Cayó la noche y, con ella, una decisión silenciosa. Mañana iría al banco. Pediría explicaciones, aunque me temblaran las piernas. No podía seguir imaginando razones. Necesitaba pruebas. Necesitaba mirarle los ojos a alguien que me dijera qué estaba pasando. No dormiría esa noche, lo supe. Cuando una madre siente que algo se rompe entre ella y su hija, no hay sueño que pueda remendarlo. Y fue justo al apagar la lámpara cuando una idea se clavó en mi mente como una aguja. Marta viajaría a Madrid esa semana con su esposo, Ricardo. Si quería respuestas, tendría que ir yo misma. Tal vez la verdad estaba al otro lado de esa casa elegante, de esas ventanas grandes que ahora imaginaba llenas de secretos. Tomé el tren temprano, con una maleta pequeña y el corazón apretado. No le conté a nadie que viajaría a Madrid. Era una decisión mía, de esas que se toman cuando la paciencia ya no sirve. Mientras el vagón avanzaba, miré por la ventana y vi el campo volverse ciudad. Cada estación parecía borrar un poco de la mujer tranquila que fui. En el bolso llevaba los papeles del banco, arrugados por tanto revisarlos. Quería respuestas, pero sobre todo quería entender qué tanto se puede transformar un hijo cuando el dinero y el poder empiezan a oler más fuerte que el cariño. Cuando llegué a su calle, me costó reconocer el número. El barrio era elegante, lleno de casas con jardines cuidados, muros altos y portones automáticos. Todo olía a lujo, a perfume caro y pasto recién cortado. Frente a mí se alzaba la casa de Marta, blanca, impecable, con columnas en la entrada y ventanas enormes. No había señales de reforma, como ella decía por teléfono. Ninguna obra, ningún ruido, solo un silencio que dolía. Me quedé un momento en la acera, temblando, como si cruzar ese portón fuera a entrar a otra vida donde yo ya no tenía lugar. Di unos pasos hacia el portón. Podía ver el reflejo de mi rostro en el acero pulido, pálido y cansado. Recordé cuando Marta era niña y soñaba con una casa grande. Decía que quería vivir en un lugar con escaleras de mármol y lámparas brillantes. Y ahí estaba, su sueño hecho realidad. Pero no había espacio para mí en ese sueño. Un guardia salió del lado, con traje oscuro y auricular en la oreja. Le pregunté si la señora Marta Herrero vivía allí. Me miró de arriba abajo, dudando, y solo asintió. Le pedí no anunciarme. Dijo que no podía dejarme pasar, pero que si quería podía mirar desde el jardín lateral. Caminé bordeando la reja, hasta llegar a una parte donde los rosales se mezclaban con cipreses altos. Desde ahí se veía la sala. La decoración era impecable, sofás de cuero claro, un tapete persa extendido frente a una chimenea de piedra y en el centro una mesa de vidrio con flores frescas. Todo era tan hermoso que dolía. Pero en ninguna pared había fotos familiares, ni un retrato mío, ni una imagen de su padre. Era una casa perfecta, pero sin memoria. Me pregunté en qué momento una hija decide borrar a su madre de las paredes. Vi moverse una sombra dentro, pero no distinguí quién era. Me escondí un poco entre los arbustos. Sentí el corazón en la garganta, como si estuviera cometiendo un pecado. No debía estar allí, lo sabía, pero tampoco podía irme. Quería ver cómo vivía mi hija, aunque me doliera. Desde afuera, podía oír el sonido tenue de una música clásica, de esas que ponen en los restaurantes elegantes o en los anuncios de perfumes. Todo estaba tan calculado, tan diferente al caos cálido de mi vieja casa. Me dolió pensar que tal vez Marta se avergonzaba de mí, de mis manos manchadas por la aguja y el hilo. El aire olía a jazmín, y el viento movía las cortinas de lino francés. Recordé las veces que le bordé vestidos con encaje, los días que me decía, cuando tenga dinero te compraré algo mejor, mamá. Y lo cumplió, pero no para mí.
Su vida estaba envuelta en elegancia, pero su alma, en distancia. Me quedé mirando esa sala de ensueño y pensé que a veces el lujo puede ser una forma disimulada de vacío. Cada mueble costoso era una frontera. Cada flor fresca, una mentira. Todo brillaba, menos lo esencial. Me senté en una banca del jardín y esperé un rato. Vi pasar un automóvil negro por el portón, al volante, el chofer de Marta. Por un momento pensé en levantar la mano y decirle que me dejara entrar, que era su madre, que solo quería verla. Pero algo me detuvo. No era miedo, era dignidad. La misma dignidad que me enseñó Julián, la que no se vende ni se suplica. Si mi hija había decidido alejarse, yo al menos debía conservar el derecho de mirar, aunque fuera desde afuera. Me dolía, pero era mi manera de seguir siendo madre sin humillarme. Cuando empezó a oscurecer, una luz se encendió en el interior. Era una lámpara de cristal que colgaba sobre una mesa larga, cubierta con copas y platos alineados con precisión. No se oía ninguna voz. Todo estaba demasiado quieto. Me acerqué un poco más, hasta quedar frente a una de las ventanas grandes. Lo que vi me dejó sin aire. Sobre la mesa había documentos, carpetas abiertas, y al lado, una copa medio vacía. No reconocí los rostros de los dos hombres que conversaban con Marta, pero algo en su postura me dio miedo. Sentí un impulso de gritar su nombre, pero me contuve. No era el momento. Me quedé allí, observando, sin entender del todo lo que pasaba. El lujo del lugar parecía absorber cada palabra, cada respiración. Era como si esa casa guardara un secreto que aún no quería mostrarme. Me prometí volver al día siguiente, aunque tuviera que entrar de noche. Si había algo que Marta no quería que yo viera, yo lo descubriría. Y en ese instante, frente a esa fachada tan perfecta, supe que la verdad no siempre brilla. A veces se esconde detrás del cristal más limpio. Esa noche casi no dormí. La imagen de la sala perfecta y de los hombres que hablaban con Marta me dio vueltas en la cabeza una y otra vez. Amanecí con el cuerpo tenso, con la sensación de que había algo en esa casa que debía ver con mis propios ojos. Me puse un abrigo viejo, tomé mi bolso y regresé caminando. El aire olía a café recién hecho en las panaderías del barrio, pero yo solo podía pensar en los documentos que vi sobre la mesa. Algo me decía que lo que había dentro de esa casa no era una simple reunión de trabajo. Había un silencio que no pertenecía a los negocios, sino al miedo. Llegué antes del mediodía. El sol caía sobre las paredes blancas, haciendo que el lujo de esa casa pareciera casi irreal. Desde la esquina observé al chofer salir con el coche. Cuando el portón se cerró, crucé la calle. No sabía qué esperaba encontrar, solo que necesitaba respuestas. En el jardín lateral, el mismo donde me escondí la tarde anterior, las flores brillaban con gotas de rocío. Caminé entre los setos con cuidado, hasta llegar a la ventana de la biblioteca. La cortina estaba entreabierta. Escuché voces bajas, una de ellas era la de Marta. Asomé apenas el rostro. Adentro había una mesa larga de madera oscura, cubierta con carpetas de cuero y papeles sellados. Marta estaba sentada al lado de Ricardo, su esposo, y frente a ellos un hombre con traje gris y un maletín. El ambiente olía a cigarro caro y perfume elegante, una mezcla que me revolvió el estómago. En la esquina, una botella de champaña sin abrir y 3 copas limpias esperaban su turno. No era una escena de trabajo, era una celebración. ¿Pero de qué? Quise creer que estaban cerrando algún trato de la empresa, hasta que vi un papel en el centro de la mesa. Me acerqué más, conteniendo la respiración. El título me golpeó como un trueno, certificado de defunción Isabel Herrero. Me quedé helada. Mi nombre, mi fecha de nacimiento, y debajo, una firma falsificada que decía que yo estaba muerta. Sentí que el suelo desaparecía. Toqué el cristal de la ventana, como si necesitara comprobar que eso era real. Escuché al abogado decir algo sobre legalizar los bienes y cerrar la cuenta conjunta del banco. Ricardo asintió, y Marta solo bajó la cabeza. No lloraba, no hablaba, solo escuchaba. Y en ese silencio supe que sí, que ella lo había permitido. Retrocedí unos pasos, con la mente en blanco. No podía respirar. ¿Cómo puede una hija declarar muerta a su madre solo para quedarse con su herencia? Pensé en Julián, en su voz diciendo que confiara en Marta.
Recordé la tarde en que me prometió que la empresa familiar sería siempre para ella, pero nunca imaginó que esa promesa sería el arma con la que me borrarían. Todo me pareció una pesadilla. No quería creerlo, pero el papel era tan real como mis manos temblorosas. Sentí el impulso de entrar, de gritar, de romper cada documento. Pero no lo hice. Me quedé de pie, escondida entre los rosales, viendo cómo firmaban uno a uno los papeles. Marta tomó la pluma con sus dedos cuidados, las uñas pintadas de rojo, el mismo color que usaba cuando niña para jugar a ser adulta. Ahora la veía como una mujer elegante, fría, calculada. Su bolso de diseñador sobre la silla, sus joyas brillando bajo la lámpara. Todo lo que un día soñó tener lo tenía frente a ella, y sin embargo, en su mirada no había orgullo, solo vacío. Cuando terminó de firmar, el abogado la felicitó. Ricardo le sirvió una copa. Y ella brindó, por su propia mentira. Yo no pude moverme. Escuché cómo hablaban de transferir las propiedades y cerrar el caso administrativo. Sus voces se mezclaban con el sonido del cristal, con risas suaves, como si nada importara. Todo ese lujo me pareció de repente obsceno. Era el escenario perfecto para una traición. Pensé en mis años de trabajo, en las noches cosiendo vestidos para pagar su universidad, en cada sacrificio silencioso. Todo eso convertido en una firma, en una línea escrita sobre mi muerte. Me mordí los labios para no llorar. No merecían verme débil, ni siquiera desde la sombra. El abogado guardó los papeles en una carpeta negra y se levantó. Marta lo acompañó hasta la puerta, mientras Ricardo revisaba su teléfono, hablando de cerrar la cuenta del banco en cuanto se confirme el trámite. Fue entonces cuando comprendí que no era un error, era un plan. Mi hija no solo me había olvidado, me había borrado legalmente. El frío del miedo me recorrió el cuerpo, pero junto con él llegó algo más fuerte, una rabia que me sostuvo en pie. Tal vez me habían matado en papel, pero yo seguía viva. Y no pensaba irme sin mirarlos a los ojos. Esperé a que el abogado se marchara. La casa volvió a quedarse en silencio. Vi a Marta entrar a la sala, tocar el documento y guardarlo en una caja de madera. Cerró con llave y se quedó un momento mirando al vacío. Por un instante, creí que lloraría. Pero no. Solo se acomodó el cabello y subió las escaleras. Esa frialdad me rompió. Sentí que la mujer que había criado con tanto amor ya no existía. En su lugar quedaba alguien desconocido, alguien que usaba mi apellido como una moneda más. Me aparté de la ventana. El cielo se había puesto gris. Caminé de regreso a la estación, con el cuerpo temblando y los ojos secos. No sabía qué haría, pero algo dentro de mí ya había despertado. No podía quedarme callada. No podía permitir que esa mentira se convirtiera en mi tumba. Tal vez no tenía dinero, ni poder, ni abogados. Pero tenía memoria. Y esa sería mi verdadera arma. No sé cuánto tiempo estuve caminando esa tarde, pero al volver a la pensión donde me hospedaba sentí que algo dentro de mí había cambiado. No era solo tristeza, era furia contenida. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a Marta firmando mi muerte, el reflejo de las copas brillando en la mesa, el abogado sonriendo satisfecho. Me senté frente a la ventana del pequeño cuarto y decidí que no podía seguir siendo espectadora. Si ellos me habían dado por muerta, entonces iba a aparecer viva, frente a ellos, sin aviso, sin miedo. Esa fue mi decisión, y una madre, cuando decide, se vuelve más fuerte que cualquier papel. Amaneció gris. Me vestí con lo mejor que tenía, una blusa limpia, el abrigo que Julián me regaló en un cumpleaños, y mis zapatos viejos, lustrados hasta que parecieran nuevos. Caminé hasta la casa de Marta. El guardia no estaba, tal vez no esperaba visitas tan temprano. El portón lateral tenía una puerta pequeña que daba al pasillo del jardín. Empujé con cuidado, estabas inseguro. Entré. El olor a perfume caro y flores recién cortadas me golpeó de inmediato. Todo en esa casa respiraba lujo. Los pisos brillaban, las paredes parecían recién pintadas, y hasta el aire tenía un aroma distinto, artificial, ajeno a la vida real. Avancé por el pasillo como una sombra. Desde el salón se escuchaban voces bajas. Marta, Ricardo y el abogado otra vez. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que podrían oírlo.
Caminé hasta la puerta lateral que daba al comedor. La luz del mediodía atravesaba los ventanales y se reflejaba en los cristales del candelabro. Los tres estaban sentados frente a la misma mesa de la noche anterior. Los documentos seguían allí, pero ahora había un sobre nuevo, con sellos del banco. Me quedé observando, intentando reunir valor. Una parte de mí quería gritar, otra quería correr. Pero no hice ni una cosa ni la otra. Simplemente entré. Ricardo fue el primero en verme. Su rostro perdió color, y la copa que tenía en la mano cayó al suelo. Marta giró despacio, y cuando nuestros ojos se cruzaron, vi el miedo más puro. «Mamá», murmuró, con la voz quebrada. El abogado se levantó de golpe, pálido. «Esto no puede ser, usted está muerta», dijo, sin pensar. Sonreí, aunque me temblaban las manos. «Pues parece que la muerta volvió a cenar», respondí. Sentí que mi voz salía de otro cuerpo, firme, casi fría. Por primera vez, el miedo cambió de dueño. Ya no era mío. Marta retrocedió, buscando apoyo en Ricardo. Él intentó hablar, pero lo callé con un gesto. Caminé hacia la mesa y tomé los documentos. Los miré despacio, reconociendo mi firma falsificada. Así que era verdad, dije, con la garganta ardiendo. Marta quiso acercarse, pero la detuve. «No te atrevas», le advertí. «Quiero oírlo de tu boca. ¿Por qué?» El abogado empezó a tartamudear, diciendo que todo era un malentendido, que había cuestiones legales, propiedades, herencias. Lo interrumpí golpeando la mesa. «No hablen de leyes conmigo. Hablen de respeto, de sangre, de madre», grité. Sentí que todo el peso de los años me empujaba hacia adelante. Ricardo intentó justificarse. Su hija lo hizo por seguridad. La empresa necesitaba liquidez. Los inversionistas presionaban. Esa palabra, liquidez, me revolvió el alma. «¿Y mi vida?», pregunté. «También la pusieron en venta». Marta comenzó a llorar, pero no de arrepentimiento, sino de vergüenza. «Yo no quise hacerte daño, mamá, de verdad», dijo con la voz rota. «Solo quería proteger lo que papá construyó». Me reí, amarga. «¿Proteger? Me borraste para quedarte con todo. No solo el dinero, también mi nombre». Vi en su rostro una mezcla de culpa y miedo que nunca había visto. Era tarde para excusas. Tomé una de las carpetas, la abrí y arranqué las hojas en pedazos. «Aquí está su defunción», dije, dejando caer los trozos sobre el mantel blanco. «Ahora entierren esto». Nadie se movió. Solo se escuchaba el sonido de los papeles cayendo, como nieve sucia sobre una mesa de cristal. Marta sollozaba, Ricardo bajó la cabeza, y el abogado recogía los pedazos sin saber qué decir. Yo respiré hondo. Por un instante sentí pena, pero la pena ya no servía. No después de ver mi nombre convertido en una transacción. La dignidad, pensé, es lo único que nadie puede robarte, ni siquiera una hija. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir, me detuve. Hoy no vine a rogar ni a perdonar, les dije sin mirar atrás. Vine a recordarles que los muertos también pueden tener voz. Cerré la puerta con fuerza y salí al jardín. El aire fresco me golpeó el rostro, y por primera vez en mucho tiempo respiré sin miedo. No sabía qué vendría después, pero ya no tenía dudas. Esa mentira iba a derrumbarse, aunque yo tuviera que hacerlo sola. Sentí el sol en la piel y pensé en Julián, en cómo me diría que las guerras más limpias son las que se libran con la verdad. Mientras caminaba hacia la calle, escuché un portazo dentro de la casa. Tal vez Marta se derrumbaba, tal vez no. No me volví para mirar. Ya no me interesaba su teatro de culpas. Tenía claro que algo más grande acababa de empezar. La justicia no siempre llega con abogados ni con juicios. A veces llega con una madre que se niega a morir. ¿Y tú? Si descubrieras que tu hija te declaró muerta para quedarse con tu herencia, ¿la perdonarías o la denunciarías? Cuéntame en los comentarios. Quiero saber qué harías tú en mi lugar. Esa noche regresé a la pensión sin sentir los pies. No sé cómo logré llegar, ni cómo abrí la puerta del cuarto. Me senté en la cama, en silencio, mirando mis manos. Todavía temblaban.
Había entrado en esa casa con miedo y salido con algo peor, una mezcla de decepción y alivio. Decepción por lo que descubrí, alivio porque ya no había dudas. Marta había cruzado una línea que ninguna hija debería cruzar. Me dolía todo, incluso respirar. Pero también había algo dentro de mí que ardía, una fuerza que no conocía, que me empujaba a no quedarme callada. Pasé la madrugada despierta, mirando los papeles que logré guardar. Eran copias de transferencias, firmas, movimientos de cuentas bancarias. Pruebas de que todo lo que sospechaba era cierto. Pensé en ir directamente al banco, hablar con alguien, denunciar. Pero una parte de mí aún buscaba entenderla, escucharla. Tal vez, si me explicaba, podría perdonarla. No dormí ni un minuto. Al amanecer, decidí volver a la casa. No para discutir, sino para obligarla a mirarme a los ojos. A veces la verdad necesita un escenario, y yo iba a montar el mío. Llegué antes del mediodía. La puerta principal estaba abierta. Entré despacio, con el corazón latiendo fuerte. En el comedor todo seguía igual. La mesa larga, los platos de porcelana, las copas de cristal, los cubiertos de plata perfectamente alineados. Era una escena demasiado elegante para una familia que acababa de enterrar una mentira. Marta estaba sentada al final de la mesa, con el rostro pálido y el cabello suelto. Ricardo, a su lado, evitaba mirarme. El abogado ya no estaba. Cerré la puerta detrás de mí y avancé sin decir palabra. Ella se levantó, pero no dio un paso hacia mí. ¿Vienes a gritarme?, preguntó, con la voz cansada. Vine a escuchar la verdad, respondí. Me miró, y por un momento vi a mi hija de siempre, la que corría por la casa de Toledo pidiendo abrazos. Pero esa imagen duró poco. No fue por maldad, mamá, dijo, era por necesidad. Papá dejó muchos temas sin cerrar, la empresa, las propiedades, las deudas. Si no lo hacía, nos quedábamos sin nada. Sus palabras se mezclaban con las lágrimas, pero no me conmovieron. ¿Y pensaste que matarme en papel era la solución?, le pregunté. No entiendes, mamá, el dinero es poder. Y el poder no espera. Ricardo intentó intervenir. Señora Isabel, yo sé que su hija se equivocó, pero no lo hizo sola. Hubo presiones, accionistas, movimientos que no podía controlar. Lo miré con desprecio. ¿Y tú qué ganabas? Dinero, prestigio, una vida de lujo sobre mi tumba. Bajó la cabeza. Marta rompió a llorar. Yo solo quería que la empresa sobreviviera. Tú siempre fuiste la fuerte, la que todos admiraban. Yo nunca tuve nada propio. Papá solo hablaba de ti. Siempre tú, mamá, siempre tú. Sus palabras salieron como un reproche. Y entendí, con dolor, que no era solo ambición lo que la movía, era envidia. La vi temblar. Había una niña perdida detrás de esa mujer vestida con ropa de diseñador y joyas discretas. Pensé en abrazarla, pero algo en mí lo impidió. No podía hacerlo todavía. No después de tanto silencio, de tanta mentira. Si querías tener algo tuyo, le dije despacio, lo lograste. Tienes tu culpa, tu vergüenza y tu soledad. Todo eso es tuyo. Ella se cubrió el rostro y se derrumbó sobre la mesa. Ricardo la sostuvo, pero ni siquiera él pudo consolarla. En ese momento supe que no necesitaba gritar más. La verdad ya la estaba desarmando por dentro. Me serví una copa de vino del decantador que seguía sobre la mesa. No lo hice por celebración, sino por dignidad. Brindo por las madres que mueren en papeles pero siguen vivas en la conciencia de sus hijos, dije, y el silencio se volvió pesado. Nadie se movió. En la pared, el reloj marcaba las 3 de la tarde. Afuera, el sol brillaba sobre el jardín, ajeno a la tragedia que vivíamos. Dejé la copa sobre el mantel, sin terminarla. No quería quedarme un segundo más en esa casa que ya no me pertenecía, aunque mi nombre aún figurara en algunos documentos. Caminé hasta la puerta, pero me detuve. No los voy a denunciar todavía, dije sin volverme. Pero si vuelvo a encontrar mi nombre en algo que no firmé, esta vez sí los enterraré, pero en tribunales. Marta no contestó. Ricardo solo asintió, pálido. Cerré la puerta y salí. El aire me devolvió algo de vida.
Sentí que había recuperado un pedazo de mi alma. Ya no tenía miedo. Solo quedaba un propósito: recuperar lo que me habían robado sin disparar una palabra, solo con la verdad. Mientras me alejaba, pensé que tal vez aquella no había sido una cena, sino un funeral. No el mío, sino el de lo que alguna vez fuimos. Me dolía, sí, pero también sabía que los finales a veces son el principio de algo más limpio. Y aunque no lo entendiera todavía, esa herida me estaba enseñando a mirar el mundo con otros ojos. Regresé a Toledo esa misma noche. El tren iba casi vacío, y las luces del vagón se reflejaban en las ventanas como fantasmas cansados. Miré mi rostro en el cristal y apenas me reconocí. Había algo nuevo en mi mirada, algo que no sabía si era fuerza o cansancio. Recordé la expresión de Marta al verme salir. No era odio, era miedo. Y detrás del miedo, culpa. Me quedé pensando en cuántas veces supe que algo andaba mal, pero preferí no verlo. Cuando una madre ama demasiado, se vuelve ciega. Y yo, por amor, había ignorado señales que ahora brillaban como heridas abiertas. En casa, todo olía igual. El abrigo de Julián seguía en el perchero, la máquina de coser en su sitio, los frascos de botones alineados. Nada había cambiado, salvo yo. Encendí la lámpara del comedor y coloqué sobre la mesa los papeles que había traído. Eran las pruebas de una traición, pero también el testimonio de una vida entera dedicada al amor. Toqué cada hoja como quien acaricia una cicatriz. Pensé en lo fácil que es perderlo todo cuando el dinero entra en juego. La cuenta conjunta que abrimos por confianza se había convertido en el arma que mi hija usó para borrarme. Pasaron los días, pero no encontraba paz. Marta no llamó. Tampoco yo. Era un silencio que cortaba el aire, una guerra sin palabras. Empecé a coser para distraerme. Las telas me ayudaban a pensar, los hilos me daban calma. Cada puntada era un pensamiento que trataba de ordenar. A veces me imaginaba a Marta en su casa elegante, entre muebles de diseño y aromas de perfume caro, tratando de convencerse de que todo lo hizo por necesidad. Pero el alma no se engaña, y menos la de una madre. Sabía que en algún rincón de su conciencia yo seguía viva, respirando en su culpa. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era Ricardo. Su voz sonaba distinta, quebrada. Doña Isabel. Marta no está bien. No come, no duerme. Pide verla. Me quedé en silencio. No sabía si colgar o aceptar. No soy su cura, respondí. Ni su confesora. Pero después de colgar, la duda me mordió. ¿Y si realmente estaba sufriendo? Pensé en Julián, en cómo él me pedía siempre que la cuidara sin importar qué pasara. La dignidad me pedía quedarme donde estaba, pero el corazón siempre termina regresando al fuego que lo quema. Al día siguiente tomé el tren de nuevo. No me anuncié. Al llegar, la vi a través del ventanal del estudio. Estaba sentada, con la mirada perdida, vestida de negro. No era la misma mujer de los días anteriores. Su elegancia seguía ahí, pero vacía, como una máscara. Entré sin tocar. Ricardo apenas se movió del sofá. Marta levantó la vista, y al verme, comenzó a llorar. No esas lágrimas teatrales, sino las verdaderas, las que duelen. Mamá, no puedo vivir con esto, dijo. No puedo verme al espejo sin sentir que te maté. No supe qué decirle. La miré largo rato. En su rostro había dolor, sí, pero también una súplica. Yo solo quería tener algo mío, murmuró. Toda mi vida fui tu sombra. La hija de la fuerte, la esposa del exitoso. Nadie me veía. Me quedé quieta. Era la primera vez que la escuchaba hablar así. ¿Y por eso decidiste matarme en papeles?, le pregunté sin elevar la voz. No quise matarte, quise existir, respondió. Esa frase me atravesó el alma. No justificaba nada, pero me mostró su herida. En ese momento comprendí que no solo yo había sido traicionada, también ella se había perdido a sí misma. Caminé hacia la ventana. El jardín estaba igual de perfecto que siempre, pero me pareció triste. Detrás de tanto lujo solo había soledad. Me giré hacia ella. Ser sombra no te da derecho a apagar la luz de quien te alumbró, le dije.
Tú me borraste para sentirte libre, pero la libertad que se construye con mentiras se paga con culpa. Ella bajó la cabeza y asintió, llorando sin sonido. Me acerqué y le toqué el cabello. Mírame, Marta. Yo sigo viva. Pero la madre que conocías murió el día que firmaste mi muerte. No hubo gritos. Solo silencio. Ricardo se levantó, como si quisiera intervenir, pero levanté la mano. No hables. Esta conversación no es tuya. Le pedí que saliera. Cuando se fue, me quedé frente a mi hija. No puedo perdonarte todavía, le dije, pero tampoco puedo odiarte. No sé quién eres ahora. Ella asintió. Me pidió tiempo. Y por primera vez, vi en sus ojos una humildad que nunca antes tuvo. No era amor, no aún, pero era un comienzo. Tal vez el dolor es el único lenguaje que ambas entendemos. Salí de la casa y al cerrar la puerta sentí que dejaba algo atrás, aunque no sabía qué. Tal vez era la rabia. Tal vez era la parte de mí que aún quería entender lo incomprensible. Mientras caminaba hacia la calle, el viento me trajo el aroma del perfume de Marta. Me di cuenta de que, a pesar de todo, seguía siendo mi hija. Y eso, aunque me doliera, seguía siendo mi condena y mi amor más grande. Volví a Toledo con la sensación de que algo se había roto para siempre. El tren avanzaba lento, y cada estación me parecía más distante de lo que conocí como hogar. No era tristeza lo que sentía, sino una especie de vacío pesado, como si mi alma se hubiera quedado en esa casa elegante donde mi hija me miró sin saber quién era yo. Al llegar, abrí la puerta y el silencio me recibió con la misma frialdad de siempre. Las paredes seguían cubiertas de recuerdos, pero ahora esos recuerdos dolían. Me quité el abrigo, lo colgué y me senté frente a la mesa del comedor. Sobre el mantel, el marco con la foto de Marta de niña me observaba, sonriendo. Tomé el retrato entre las manos. Recordé el día en que lo hicimos. Ella tenía 8 años, el cabello trenzado, las mejillas rojas de tanto correr. Julián nos tomó la foto en el jardín, justo antes de ir a misa. En ese tiempo, creía que el amor de una madre podía proteger contra todo, incluso contra la ingratitud. Pero las fotos mienten. Son pedazos de felicidad congelada, incapaces de contar lo que vino después. Me quedé mirando esa sonrisa hasta que las lágrimas nublaron mi vista. Y sin pensarlo, el marco cayó al suelo. El vidrio se partió justo a la mitad de su rostro. Me arrodillé para recoger los pedazos, pero algo me detuvo. Esa grieta, tan limpia, tan simétrica, parecía tener sentido. Era como si el destino hubiera firmado su propia versión de los hechos. Una mitad de la foto seguía intacta, mi brazo abrazando a Marta. La otra, su rostro cortado. Pensé en lo simbólico que era. El amor seguía ahí, pero ya no tenía cara. Tomé la parte rota y la guardé en una cajita. No podía tirarla. Tal vez algún día querría verla completa otra vez, aunque fuera solo para entender en qué momento se quebró todo. Pasé la tarde cosiendo, intentando distraerme. El ruido de la máquina me calmaba, pero también me recordaba la soledad. De pronto, escuché un golpe en la puerta. Era un cartero, otra vez. Me entregó un sobreoficial del juzgado provincial. Al abrirlo, sentí un escalofrío. Era una citación. Marta estaba siendo investigada por fraude documental y falsificación de firma. La denuncia no venía de mí, sino del propio banco. Al parecer, uno de los gerentes había detectado irregularidades en las cuentas. Me quedé sin palabras. La justicia que no busqué empezaba a tocar a mi puerta. Leí la carta varias veces. No me alegraba. No podía alegrarme por la caída de mi hija, aunque se la hubiera ganado. Era un sentimiento extraño, una mezcla de compasión y culpa. ¿De verdad quería verla pagar? ¿O solo quería que entendiera el daño que me había hecho? Dejé el sobre la mesa y miré por la ventana. En la calle, una vecina paseaba con su nieto. Me dieron ganas de salir y saludarla, de fingir normalidad. Pero no pude. Me sentía desnuda ante el mundo. Ser madre y víctima al mismo tiempo es una contradicción que no se explica con palabras. Esa noche apenas dormí. Soñé con Marta de niña, corriendo por la casa, riendo sin culpa.
Desperté empapada en lágrimas. El amanecer entraba por las rendijas de la persiana, pintando la pared de un color gris pálido. Fui hasta el espejo del pasillo. Me miré y no supe quién era esa mujer. Tenía ojeras, la piel cansada, el alma en pausa. Pensé en Julián y en cómo estaría mirando todo desde donde estuviera. Tal vez él entendía lo que yo no, que a veces la vida te obliga a elegir entre la justicia y el perdón. Y ninguna de las dos opciones te devuelve la paz. Al día siguiente, un policía llamó a mi puerta. Venía a entregarme una notificación. Marta debía presentarse a declarar. Su nombre aparecía junto al de Ricardo. El oficial me miró con respeto, pero no preguntó nada. Solo me dijo: «Lo siento, señora Herrero». Asentí sin responder. Cuando se fue, me senté en el sofá, con la carta en la mano. Sentí que cada palabra pesaba más que el papel. No era el castigo lo que dolía, era la confirmación de que ya no había marcha atrás. El amor que había cosido toda mi vida se había deshilachado sin remedio. Esa tarde, encendí una vela frente a la foto rota. Le hablé a Julián en voz baja. «No sé qué hacer», le dije. «No quiero que nuestra hija termine en la cárcel, pero tampoco puedo seguir fingiendo». La llama se movía como si respondiera. Me quedé viéndola hasta que la cera casi se derritió por completo. En ese silencio, sentí que algo se acomodaba dentro de mí. Tal vez era resignación. Tal vez era el primer paso hacia una nueva forma de amor, una que no protege, solo deja ser. Antes de dormir, guardé los papeles en un cajón y me prometí no intervenir. La verdad seguiría su curso, con o sin mi ayuda. Pero dentro de mí, algo me decía que aún no lo había visto todo. Que esa historia no terminaría en los tribunales, sino en algún lugar más profundo, donde solo el corazón entiende los juicios. El día del juicio amaneció nublado. Caminé hasta el tribunal con paso lento, pero firme. No llevaba a nadie conmigo. No porque no tuviera quien me acompañara, sino porque ese camino debía hacerlo sola. En mi bolso llevaba un pañuelo y la copia del documento bancario que Marta había falsificado. No necesitaba abogados. La verdad no se defiende con papeles, se sostiene con memoria. Frente al edificio, los periodistas esperaban como si olieran sangre. Algunos me reconocieron. «¿Es cierto que su hija la declaró muerta?», preguntó uno. No respondí. Entré al edificio sin mirar atrás. No iba a alimentar el morbo, iba a recuperar mi dignidad. Adentro, todo olía a madera encerada y miedo. Las paredes altas del tribunal parecían tragarse las voces. Me senté en la primera fila, sin cruzar palabra con nadie. Minutos después, Marta entró. Vestía un traje de seda color marfil, impecable, como si aún quisiera aparentar control. Sus ojos buscaban los míos, pero no los encontró. Ricardo la acompañaba, nervioso. Detrás de ellos, el abogado, con su portafolio de cuero y su reloj caro. Todo ese lujo silencioso me pareció grotesco. Era como si no entendieran que la elegancia no puede esconder la culpa. El juez habló con voz neutra, casi aburrida. «Caso Herrero vs. Herrero». Sentí una punzada en el pecho. Escuchar nuestros apellidos enfrentados fue como ver nuestra historia convertida en expediente. El abogado comenzó a hablar de cuentas, propiedades, movimientos legales y malentendidos administrativos. Yo lo escuchaba sin parpadear. Cada palabra sonaba vacía, fría, lejana a la vida real. En su discurso no había amor, ni culpa, ni madre, ni hija. Solo números. Cuando terminó, el silencio fue tan grande que podía oír mi propio corazón. El juez me pidió que subiera a declarar. Caminé despacio hasta el estrado. No miré a Marta. Me aferré a la barandilla de madera, sentí su aspereza bajo mis dedos. «Diga su nombre», ordenó el juez. «Isabel Herrero», respondí. «¿Tiene algo que decir sobre los cargos?». Cerré los ojos un instante. «No busco castigo, señoría. Busco verdad. Quiero que quede claro que no firmé mi defunción, que sigo viva y que nunca autoricé a nadie a usar mi nombre ni mi firma. Todo lo que hice en mi vida fue por amor, y si ese amor me costó ser borrada, no me arrepiento». Nadie habló.
Podía sentir las miradas pesando sobre mí. Cuando el juez me permitió sentarme, noté que Marta tenía lágrimas en los ojos. Pero no me moví. A veces las lágrimas no lavan nada, solo ensucian más. Ricardo no decía una palabra. El abogado susurraba algo en su oído, probablemente una estrategia, una excusa nueva. Pero ya nada podía salvarlos. Los documentos estaban ahí, las pruebas eran claras. Y, sobre todo, mi presencia. Porque lo que más les dolía no era el proceso judicial, era que la mujer que habían declarado muerta estaba viva, frente a todos, con la cabeza en alto. Mientras los abogados discutían sobre tecnicismos, mi mente viajó atrás. Vi a Marta de niña, con su uniforme de escuela, sonriendo con los dientes chuecos. Recordé la vez que lloró porque la humillaron por no tener dinero para un regalo de cumpleaños. Yo le prometí que un día nada le faltaría. Y lo cumplí, pero de la peor manera. A veces, los sueños que damos a los hijos se convierten en cadenas que los ahogan. Entendí que su ambición no nació de la maldad, sino del miedo a ser menos. Y ese miedo la había convertido en su propio verdugo. El juez anunció un receso. Aproveché para salir al pasillo. Las paredes parecían más grises de lo que recordaba. Afuera, un grupo de curiosos murmuraba. Me acerqué a la ventana y respiré. Sentí la garganta arder, pero no lloré. Una mujer se me acercó y me dijo en voz baja: «Tiene usted valor, señora. No muchas madres se enfrentarían a algo así». Asentí, sin poder responder. El valor, pensé, no es no tener miedo, es caminar con el al lado. Y esa caminata apenas comenzaba. Volvimos a la sala. El juez anunció que dictaría sentencia en unos días. Marta evitó mirarme al salir. Ricardo me cruzó la mirada por un segundo, con una mezcla de culpa y rabia. Yo me quedé quieta, viendo cómo se alejaban. No sentí triunfo ni alivio. Sentí una especie de vacío, como si la justicia también doliera. Tal vez, pensé, los tribunales juzgan acciones, pero el alma juzga intenciones. Y en ese tribunal invisible, todos estábamos condenados. Al salir, un periodista me preguntó si pensaba reconciliarme con mi hija. Lo miré fijo. La reconciliación no se pide. Se construye, respondí, y seguí caminando. Afuera, el cielo seguía gris, pero el aire me pareció más limpio. Me di cuenta de que, aunque la herida seguía abierta, ya no sangraba igual. Tal vez eso era el comienzo del perdón, o tal vez solo era cansancio. En cualquier caso, la verdad ya estaba expuesta. Y eso, al menos, era algo que nadie podía falsificar. ¿Y tú? Cuando un hijo acusa a su madre de abandono después de todo lo que ella le dio, ¿lo llamarías ingratitud o desesperación? Cuéntame en los comentarios. Quiero saber de qué lado del alma estás tú. El día de la sentencia llegó más rápido de lo que imaginaba. No dormí en toda la noche. Pasé las horas mirando el techo, escuchando el reloj del pasillo contar los segundos como si me recordara que el tiempo también juzga. Al amanecer, me vestí sin pensar mucho, una blusa sencilla, un abrigo oscuro, zapatos cómodos. No quise parecer víctima ni heroína, solo una mujer que iba a cerrar un ciclo. Al salir de casa, respiré hondo. Me dije a mí misma que, pasara lo que pasara, debía mantener la dignidad intacta. Eso, y la verdad, eran las únicas cosas que ya me pertenecían. Cuando llegué al tribunal, el ambiente era distinto. Menos prensa, menos ruido, pero más tensión. Marta ya estaba sentada con su abogado. No había joyas, ni maquillaje, ni esa apariencia de lujo con la que siempre intentó protegerse. Llevaba un vestido gris, el rostro pálido, las manos entrelazadas sobre las rodillas. Por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hija sin máscaras. Me senté a unos metros de ella. Nadie habló. El juez entró, serio, con la mirada cansada de quien ya sabe el final pero tiene que decirlo en voz alta. Leyó el dictamen con lentitud. Marta Herrero es hallada culpable de falsificación de firma y fraude documental. Sus palabras se mezclaban con el sonido del lápiz del secretario. Se suspende temporalmente su administración sobre las propiedades de la empresa familiar y se bloquean las cuentas bancarias relacionadas. Mi corazón se encogió. No por el castigo,
sino por lo inevitable del daño. Era como ver a alguien que uno amó hundirse en el mismo río donde uno le enseñó a nadar. Cuando el juez terminó, guardé silencio. No sentí alegría ni alivio, solo un cansancio profundo, como si la verdad también pesara demasiado. El juez me miró y me ofreció la palabra antes de cerrar la audiencia. Me levanté sin pensarlo. Caminé hasta el estrado y respiré hondo. No quiero venganza, dije. Quiero que mi hija viva. Pero que viva sabiendo lo que es estar muerta para quien la amó más. La sala entera se quedó muda. Sentí las miradas atravesándome, pero no me importó. Esa frase había salido del fondo de mi pecho, de un lugar donde la rabia y el amor se confundían. No lloré. No podía. Las lágrimas a veces distraen de lo importante, y ese día necesitaba que mis palabras pesaran más que mi dolor. Marta bajó la cabeza y comenzó a temblar. Sus hombros se movían despacio, sin sonido. Vi cómo se desmoronaba frente a todos. Nadie dijo nada. El abogado cerró la carpeta, resignado. Ricardo la miró sin atreverse a tocarla. Era una escena tan triste que por un momento quise detener el tiempo. Quise acercarme, pero mis pies no se movieron. Había algo en mí que entendía que no debía hacerlo. El amor también sabe retirarse a tiempo. Y esa fue mi decisión, dejarla enfrentar su propia culpa sin mi consuelo. A veces, el silencio de una madre duele más que cualquier reproche. El juez levantó la sesión. Todo terminó en cuestión de minutos, pero a mí me pareció una eternidad. Me quedé sentada, viendo cómo la sala se vaciaba poco a poco. Cuando quedamos solo nosotras dos, Marta levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. «Mamá», dijo apenas, con la voz rota. Quise responder, pero no pude. Me limité a mirarla. No había palabras suficientes para llenar el hueco entre nosotras. Y entendí que el perdón no siempre se dice, a veces solo se siente. Me giré y salí sin mirar atrás. No porque no me importara, sino porque necesitaba sobrevivir. Afuera, el aire era frío. Caminé despacio por la avenida, con el sonido del tráfico como un ruido lejano. En una esquina, pasé frente a una sucursal del banco donde comenzó todo. Me detuve frente a la vitrina. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Miré el logotipo dorado y sentí una punzada en el estómago. Tantos años de confianza, de trabajo, de amor invertido en algo tan frágil como el dinero. Me di cuenta de que lo único verdaderamente valioso era aquello que no podía firmarse ni depositarse. Cerré los ojos y seguí caminando. Había recuperado mi nombre, pero el precio había sido demasiado alto. De regreso en casa, encendí la radio. Una periodista hablaba del caso con tono de escándalo. Apagué. No quería que mi historia se convirtiera en entretenimiento. Caminé por las habitaciones, tocando los muebles, como si necesitara comprobar que todo seguía en su lugar. En el espejo del pasillo vi mi reflejo y me sorprendí. Por primera vez en mucho tiempo, no me vi débil. Me vi cansada, sí, pero entera. Tal vez eso es lo que queda después de la guerra, los pedazos que uno logra mantener en pie. Me serví un café y lo bebí despacio, en silencio, como si fuera un brindis por mí misma. Esa noche soñé con Julián. Estaba de pie, sonriendo, con la misma calma de siempre. «Ya lo hiciste, Isabel», me dijo. «Ya la enfrentaste con amor». Desperté con lágrimas, pero eran distintas. No dolían. Eran ligeras, como si el alma hubiera soltado un peso enorme. Me senté en la cama y respiré. Pensé en Marta, en cómo seguiría su vida, en si algún día entendería lo que realmente perdió. Tal vez sí, tal vez no. Pero yo, al fin, había recuperado algo más valioso que el perdón, mi respeto propio. Los días siguientes al juicio pasaron lentos, con un silencio que lo cubría todo. La prensa hablaba del caso con titulares escandalosos.
Empresaria declara muerta a su madre para heredar fortuna. Yo evitaba mirar los periódicos, pero los vecinos me los dejaban en la puerta, como si quisieran compartir la noticia. No los culpaba. En un pueblo chico, todo eco se vuelve trueno. Caminaba al mercado con la cabeza en alto, aunque por dentro todavía me temblara el alma. No podía permitir que la vergüenza me robara la dignidad. Después de todo, la culpa no era mía, y la verdad ya había salido a la luz. Una mañana encendí la televisión. El noticiero mostraba imágenes de la casa de Marta. El portón abierto, los muebles siendo sacados por empleados judiciales. Embargo de propiedades, decía el titular. El reportero hablaba de cuentas bloqueadas, de dinero retenido, de documentos incautados en el banco. Sentí un nudo en la garganta. No porque lamentara la pérdida material, sino porque reconocí ese mismo rostro que alguna vez brilló de orgullo, ahora vacío de todo. Era extraño ver a mi hija convertida en noticia, su nombre repetido con morbo. Apagué la televisión. No quería que su caída se convirtiera en mi espectáculo. Esa tarde, tocaron a mi puerta. Era Ricardo. Su voz sonaba cansada, como si llevara días sin dormir. «Necesito hablar con usted, doña Isabel», dijo. Lo invité a pasar, aunque mi instinto me pedía cerrarle la puerta en la cara. Se sentó frente a mí, con el rostro pálido, las manos temblorosas. «Voy a irme del país», confesó. «No puedo quedarme aquí. Todos me odian, y la empresa está en ruinas». Lo miré sin compasión. «El que huye de su conciencia no llega lejos, hijo». Agachó la cabeza. «Yo la quise, ¿sabe? A Marta. Pero no supe detenerla». Sentí que, por primera vez, decía algo honesto. Le serví café. Mientras hablaba, me contó que había vendido sus relojes, su coche, incluso el anillo de boda para pagar deudas. Todo lo que era lujo se volvió peso, murmuró. «¿Y Marta?», pregunté. «Está distinta. No quiere ver a nadie. Solo repite que necesita tiempo». Asentí. El tiempo no cura si uno no se cura con él. Guardamos silencio unos segundos. Luego se levantó, me dio las gracias y se fue. Lo vi alejarse por la ventana, con una maleta pequeña. Pensé en cómo el orgullo puede convertir a la gente en extranjeros de sí mismos. Esa noche, el teléfono sonó. Era una vecina. «Doña Isabel, dicen que Ricardo se fue a Andorra, otros que a Dubái». Sonreí con tristeza. No me sorprendía. Los cobardes siempre eligen viajes largos cuando quieren escapar de sí mismos. Colgué sin responder. Fui hasta el espejo y me observé. El rostro cansado, pero firme. Pensé que el juicio había terminado, pero las consecuencias apenas empezaban. Lo peor de las traiciones no es el momento en que ocurren, sino los ecos que dejan. Y cada eco seguía retumbando dentro de mí. Los días se volvieron más tranquilos. Empecé a salir al jardín por las mañanas, a regar las plantas, a escuchar el canto de los pájaros. Era una rutina simple, pero me daba paz. La gente me saludaba con respeto, aunque con cierta distancia. Algunos me llamaban valiente, otros me miraban con lástima. Yo solo sonreía. No necesitaba aprobación, solo silencio. Había aprendido que el respeto no se exige, se gana con serenidad. Marta no llamó. Su ausencia era tan constante que ya se había vuelto parte del paisaje. Una tarde, recibí una carta certificada. Venía del despacho del juez. Decía que las cuentas bancarias de la familia quedarían congeladas hasta nuevo aviso y que la empresa pasaría a manos de un administrador temporal. Leí cada línea con calma. Pensé en Julián, en cómo hubiera sufrido al ver su legado manchado por tanta avaricia. Pero también supe que él se habría sentido orgulloso de mí. Porque, sin abogados ni escándalos, había recuperado lo único que realmente importaba, mi nombre limpio. Esa era mi herencia. Empecé a coser de nuevo, por encargo. Mujeres del barrio llegaban con telas, me contaban sus penas, me pedían consejos. Sin querer, mi casa volvió a llenarse de voces. El sonido de la máquina de coser se mezclaba con las risas. Me di cuenta de que el dolor, cuando se comparte, pierde filo.
Poco a poco, el vacío que Marta dejó se fue llenando con humanidad. Entendí que la vida siempre busca una forma de florecer, incluso sobre las ruinas. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela y recé. No pedí por mí, sino por ella. Por Marta. No sé dónde estaba ni con quién, pero deseé que al menos estuviera viva. A veces el amor no se apaga, solo cambia de forma. Tal vez algún día, cuando su orgullo se agote, volverá a buscarme. Y si lo hace, espero tener la fuerza suficiente para mirarla sin odio. Porque el perdón no siempre es un gesto, a veces es una resistencia silenciosa. Desperté una mañana con una sensación distinta. No sé si era paz o resignación, pero el dolor ya no pesaba igual. Fui a la cocina, preparé café y miré por la ventana. El sol caía suave sobre el jardín, como si todo quisiera empezar de nuevo. Pensé en Julián y en su vieja máquina de coser, guardada bajo una manta. Fui hasta el rincón del pasillo y la descubrí. La toqué con cuidado, y el sonido metálico de la rueda me llevó directo al pasado. Recordé los días en que trabajábamos juntos, cuando creíamos que el dinero bastaba para mantener un hogar feliz. ¡Qué ingenuos éramos! Limpié la máquina, engrasé las piezas y la puse sobre la mesa del comedor. Al principio fue raro volver a coser. Las manos me temblaban, como si hubieran olvidado el ritmo. Pero poco a poco, el sonido del pedal volvió a sentirse familiar, casi terapéutico. En cada puntada imaginaba un pedazo de mi historia reparándose. Ese fue mi primer acto de dignidad, no dejar que el dolor me paralizara. En lugar de hundirme en la tristeza, elegí reconstruirme con hilo y tela. Nadie más lo haría por mí. Empecé a recibir encargos sin planearlo. Una vecina me pidió arreglarle un vestido, luego otra trajo unas cortinas, y sin darme cuenta, mi casa volvió a llenarse de voces, de risas, de olor a café. Las mujeres del barrio venían a verme no solo por costura, sino por compañía. Me contaban sus historias, sus tristezas, sus maridos ausentes. Yo las escuchaba en silencio, porque entendía sus vacíos. A veces no hacía falta hablar, solo estar. Con el tiempo, el lugar se convirtió en un pequeño taller improvisado, un refugio donde todas podíamos respirar sin juicio. Una tarde, una joven llamó a la puerta. Traía una tela de encaje fino y un perfume suave. Dijo que trabajaba en una boutique de lujo y necesitaba que alguien con experiencia hiciera ajustes para un desfile. Me ofreció pagarme bien, en efectivo. Acepté, no por el dinero, sino por lo que significaba. Era mi forma de probarme que seguía siendo útil, que mi talento no se había marchitado. Pasé horas cosiendo, cuidando cada detalle, cada costura. Cuando la prenda estuvo lista, la muchacha la miró con admiración. «Tiene manos de artista, doña Isabel». Sonreí. Hacía años que nadie me decía algo así. Con cada día que pasaba, sentía que recuperaba una parte de mí. Ya no era solo la madre herida ni la mujer traicionada. Era Isabel, la costurera que amaba su oficio, la que siempre encontraba belleza en lo simple. El eco del pasado seguía ahí, pero ya no dolía igual. Marta seguía sin llamar, pero dejé de esperarla. Entendí que a veces los silencios también son respuestas. Y aunque dolieran, debían aceptarse con la misma serenidad con la que se cose una herida, con paciencia, sin apuro. Una tarde, vino una reportera. Había escuchado mi historia y quería hacerme una entrevista para una revista local. Dudé al principio. No me gustaba exponerme, pero acepté con una condición, que no me pintaran como víctima, sino como mujer. Hablamos por horas, entre tazas de té y retazos de tela. Cuando terminamos, me agradeció por mi honestidad. Dijo que mis palabras podían inspirar a otras mujeres. No lo supe entonces, pero esa entrevista cambiaría muchas cosas. Semanas después, el artículo salió publicado. El titular decía, «La mujer que volvió a coserse la vida». Al leerlo, sentí un nudo en la garganta. No por vanidad, sino por gratitud. Nunca imaginé que mi historia pudiera darle fuerza a alguien más. Las clientas aumentaron, y poco a poco, el taller se volvió punto de encuentro. Las mujeres llegaban no solo a coser, sino a compartir. Se hablaba de hijos, de ausencias, de decisiones. Entre agujas y risas,
La soledad se volvió más liviana. A veces, al final del día, me quedaba sola frente a la máquina, mirando cómo la luz se apagaba sobre la mesa. Pensaba en lo que había perdido, pero también en todo lo que había recuperado. El respeto de la gente, mi independencia, mi calma. El ruido del pedal me recordaba que la vida, como la costura, requiere paciencia. Si tiras demasiado del hilo, se rompe; si lo sueltas, se enreda. Hay que encontrar el ritmo justo. Y yo, por fin, lo había encontrado. Antes de dormir, abrí la vieja cuenta de ahorros que aún conservaba. No había mucho, pero era mío, ganado con mis manos. Guardé el recibo en el cajón y sonreí. No necesitaba riquezas ni propiedades para sentirme completa. Solo necesitaba mi trabajo, mi paz y la certeza de haber sobrevivido sin rencor. Tal vez, pensé, eso era lo más cercano a la felicidad. El taller se convirtió en mi nueva casa. Desde temprano llegaban mujeres con telas bajo el brazo, con historias entre los ojos. Algunas buscaban un vestido, otras, consuelo. Yo las recibía con café y paciencia. Entre agujas y retazos, empezamos a tejer algo más que ropa, tejíamos confianza. Cada puntada era un secreto compartido, una cicatriz hecha hilo. En esas tardes largas entendí que no estaba sola, que muchas cargaban dolores distintos, pero con la misma raíz, haber sido invisibles. Mi trabajo se volvió refugio y espejo. Me di cuenta de que reconstruir a otras también era una forma de reconstruirme. El artículo de la revista se había vuelto popular. Un día me llamaron de una radio local para invitarme a una entrevista. Dudé. Nunca me gustaron los micrófonos ni el protagonismo. Pero pensé en Julián, en lo que diría si me viera esconderme por miedo. Acepté. Fui con una blusa limpia y un suéter viejo, sin joyas, sin lujo. Me senté frente al micrófono y hablé como hablo con mis vecinas, con el alma en la mano. Conté mi historia, no desde la rabia, sino desde la dignidad. Al terminar, el locutor se quedó callado unos segundos antes de decir: «Señora Isabel, usted acaba de darle voz a muchas madres que callan». Los días siguientes fueron una sorpresa. Llegaban cartas, flores, mensajes de mujeres que me agradecían. «Gracias por recordarnos que seguimos vivas», escribían. Una de ellas venía de Valencia, otra, de Sevilla. No entendía cómo mi historia podía viajar tan lejos. A veces me sentía abrumada, pero también agradecida. Pensé que quizás eso era el destino, convertir el dolor en algo útil. No en un escándalo, sino en una lección silenciosa. Cada mensaje que abría me hacía pensar que Julián debía estar orgulloso, que su decisión de dejarme esa máquina había sido su forma de prepararme para esta segunda vida. Una tarde, recibí una invitación para hablar en un encuentro de mujeres. «Queremos que cuente su historia», decía la carta. Me temblaron las manos al leerla. No sabía si podría pararme frente a tanta gente. Pero acepté. Preparé mi discurso con cuidado, sin adornos. No quería dar pena, quería dar fuerza. Cuando llegó el día, entré al auditorio con paso lento. Había más de 100 personas. Rostros diferentes, edades distintas, pero un mismo brillo en los ojos, el de quien busca una razón para seguir. Subí al estrado y respiré hondo. Todas hemos sido rotas de alguna manera, dije. Algunas por amor, otras por silencio. Pero no hay herida que una mujer no pueda remendar si conserva la fe en sí misma. El público guardó silencio. Vi cabezas asintiendo, lágrimas discretas. Hablé de la cuenta conjunta, del banco, de cómo el dinero no solo compra cosas, también engaños. Conté cómo me borraron en papeles, pero no en espíritu. Cada palabra que salía de mí me liberaba un poco más. Era como si cada frase cosiera otra parte de mi alma. Cuando terminé, el aplauso fue tan largo que tuve que sentarme para no caer. Después del evento, muchas se acercaron a abrazarme. Entre ellas, una mujer joven con una bufanda azul. Tenía los ojos claros, tristes. Mi madre también me dejó de hablar, me dijo. Escucharla me dio esperanza. Le sonreí, y sin pensarlo, le toqué el hombro. A veces no es tarde, hija. Solo hay que tener el valor de mirar sin orgullo. Me abrazó con fuerza y se fue.
Me quedé viéndola marchar y sentí un calor en el pecho. Quizá esa era mi nueva misión, ser testigo de las que aún buscan reconciliarse. Cuando todos se fueron, el auditorio quedó vacío. Me quedé un rato sentada, mirando el escenario. El eco de mis palabras aún flotaba en el aire. Me sentía en paz. Estaba a punto de levantarme cuando, al fondo del salón, vi una silueta que me congeló. Una mujer de cabello castaño, delgada, vestida con un abrigo oscuro. No podía ver bien su rostro, pero algo en su postura me resultaba familiar. Se quedó allí unos segundos, quieta, y luego salió sin mirar atrás. Mi corazón se aceleró. No quise creerlo, pero lo supe, era Marta. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y la veía parada en el fondo del auditorio. No sé si vino por curiosidad, por arrepentimiento o por amor. Pero vino. Y eso bastó para remover todo lo que creí haber sanado. Caminé por la casa con la luz apagada, como si mis pasos pudieran ordenar mis pensamientos. No sentí rencor, solo un temblor leve en el alma. Tal vez, pensé, el amor no se acaba, solo cambia de tono. Y aunque duela, sigue ahí, esperando su momento para volver a hablar. Encendí la máquina de coser y dejé que el sonido llenara el silencio. Era mi forma de pensar, de rezar. Cada puntada era una pregunta, cada hilo, una respuesta que aún no entendía. Me prometí no buscarla, no insistir. Si realmente fue ella, volvería cuando estuviera lista. Mientras tanto, yo seguiría aquí, cosiendo vidas ajenas y remendando la mía. Porque sanar no es olvidar, es aprender a vivir con la cicatriz sin esconderla. ¿Y tú? Si alguien que te traicionó aparece en silencio frente a ti, ¿le abrirías la puerta o le dejarías marchar? Cuéntame en los comentarios. Quiero saber si el perdón se gana o se siente. Desde aquella noche en el auditorio no he dejado de pensar en esa silueta. Cada vez que cierro los ojos la veo, quieta, observándome desde la sombra. No sé si fue real o una proyección de mi deseo. Pero desde entonces, algo cambió en mí. Sentí la necesidad de crear algo distinto, algo que no tuviera dueño, ni talla, ni encargo. Un símbolo. Me levanté un domingo temprano, puse la máquina sobre la mesa y extendí una tela blanca. No sabía en qué se convertiría, solo supe que debía hacerlo. Tal vez era mi manera de darle forma a lo que aún no podía decir con palabras. Empecé a coser sin patrón, sin medidas. Dejé que las manos decidieran, no la cabeza. Cada puntada llevaba un recuerdo, una herida, una pequeña reconciliación. El hilo azul que usé fue el mismo que había guardado desde que Marta era niña, el que usé para remendarle su vestido favorito. Pensé que, de algún modo, el destino me estaba haciendo cerrar el círculo. Mientras cosía, el ruido del pedal llenaba la casa, mezclándose con el canto lejano de los pájaros. Era música. No del mundo, sino del alma. Pasaron horas, quizá días, no lo sé. Solo cuando levanté la vista me di cuenta de lo que había hecho. Sobre la mesa estaba un vestido. Largo, fluido, sin costuras visibles. No tenía cintura ni medidas, solo caía con una elegancia que parecía ajena a mis manos. Lo miré con lágrimas en los ojos. No era un vestido para una mujer, era un vestido para la ausencia. Para el perdón. Decidí llamarlo el vestido sin medidas, porque representaba todo lo que el amor no puede calcular. Lo colgué en el maniquí del taller y me senté frente a él, en silencio. Cada día lo miraba un rato antes de empezar a trabajar. Las clientas preguntaban por él, y yo solo respondía, aún no tiene dueña. Algunas decían que parecía hecho para una novia, otras que era un vestido de despedida. Yo nunca corregía a nadie. En el fondo, sabían que era ambas cosas. Con el tiempo, el vestido se volvió tema de conversación en el barrio. Venían mujeres solo para verlo. Algunas lloraban, otras sonreían. Me sorprendía cómo una simple prenda podía tocar fibras tan profundas. Pero entendí que no era la tela lo que las conmovía, sino lo que representaba. Una tarde, una clienta me preguntó si lo vendería. Le respondí que no. No por apego, sino por decisión. Hay cosas que no se compran con dinero, le dije. Ni se hacen por encargo. Este vestido nació de una herida, y las heridas no se cotizan.
Ella asintió, en silencio. En su mirada vi comprensión. Esa fue la primera vez que sentí que mi trabajo tenía un propósito que iba más allá de la costura. Era arte nacido del dolor, belleza nacida del vacío. Y esa certeza me llenó de calma. Pasaban los días y el vestido seguía allí, blanco, inmóvil, como si esperara algo. Una noche, mientras cerraba el taller, noté que una corriente de aire movía levemente la tela. Pensé que era el viento, pero las ventanas estaban cerradas. Me quedé quieta. Por un momento, sentí la presencia de Julián. No como fantasma, sino como recuerdo vivo. Lo lograste, Isabel, imaginé escucharlo. Transformaste la pena en belleza. Sonreí. Era extraño, pero no sentí miedo. Tal vez cuando el alma sana, también aprende a escuchar los ecos que antes dolían. Empecé a pensar en exhibirlo. No por vanidad, sino porque sabía que pertenecía al mundo, no a mí. Quería que otras lo vieran, que entendieran que la dignidad no se pierde ni siquiera cuando la vida te desgarra. Así que lo coloqué en la vitrina del taller. El sol de la mañana lo iluminaba y la gente se detenía frente al escaparate. Algunos hacían el signo de la cruz, otros solo lo contemplaban en silencio. Era como si el vestido se hubiera vuelto un pequeño altar a la esperanza. Una noche, antes de cerrar, me quedé mirando el reflejo del vestido en el cristal. Pensé en Marta, en su silencio, en si alguna vez sabría que lo hice. Tal vez no. Pero en mi interior, supe que, de algún modo, ese vestido también era para ella. Una madre no deja de amar, solo cambia la forma de hacerlo. Y ese pedazo de tela blanca era la forma más pura que podía ofrecerle, un perdón sin palabras, sin promesas, sin condiciones. A la mañana siguiente, abrí la puerta del taller como siempre. Pero algo estaba distinto. Miré hacia la vitrina, y el vestido no estaba. El maniquí, vacío. La tela, desaparecida. Me quedé sin aire. Nadie había forzado la cerradura, nada más faltaba. Solo el vestido. Sentí un estremecimiento en el pecho. No supe si llorar o sonreír. Porque en el fondo, entendí. El vestido, igual que el perdón, nunca tuvo dueño. Solo espera a quien tenga el valor de usarlo. Pasé la mañana entera frente a la vitrina vacía. El espacio donde antes colgaba el vestido se sentía hueco, como si una parte de mí se hubiera ido con él. No sentí rabia, sino una extraña calma. Sabía, en lo más profundo, que no era un robo común. Aquel vestido había esperado por alguien, y esa persona, quien fuera, lo había encontrado. Cerré el taller temprano y me senté en la mesa del comedor. Miré mis manos, aún manchadas de hilo azul, y sonreí con tristeza. Todo lo que hacemos con el corazón, pensé, acaba volviendo de alguna forma. Durante días nadie habló del vestido. Las vecinas me preguntaban si lo había vendido, y yo solo respondía, no, se fue. Algunas se rieron, otras me miraron como si me hubiera vuelto loca. Pero yo sabía lo que decía. Sentía que el vestido había encontrado su propósito. Seguí cosiendo, trabajando, manteniendo la dignidad en cada puntada. La vida en el barrio continuó igual. Los niños corriendo, los vendedores gritando, las tardes tibias llenas de olor a pan. Pero en mi interior algo latía distinto, como si esperara una respuesta invisible. Una noche, al volver del mercado, encontré un sobre en la puerta. No tenía nombre ni remitente. Lo tomé con cuidado, la letra en el frente era conocida, aunque no quería admitirlo. Entré a la casa, cerré la puerta y me senté. Mis dedos temblaban. Abrí el sobre despacio. Dentro había una carta escrita a mano y una pequeña hebra del hilo azul que había usado en el vestido. Me quedé inmóvil. El corazón me golpeaba el pecho. Leí la primera línea y supe que era ella. Marta. Mamá, decía. No merezco tu perdón, pero aún necesito tu mirada. Las palabras eran torpes, pero sinceras. Decía que había visto el vestido en la vitrina y sintió que era suyo. No por vanidad, sino porque al verlo entendió que toda su vida había tratado de medir lo que no se mide: el amor, la culpa, el arrepentimiento. Contaba que lo tomó de madrugada, sin pensar, porque necesitaba tocar algo que naciera del perdón. Que no lo había destruido,
que lo guardaba, que algún día, si me lo permitía, me lo devolvería. Leí la carta varias veces. Cada frase me dolía y me sanaba al mismo tiempo. Marta hablaba de sus días en soledad, de cómo había vendido todas sus propiedades, de cómo vivía en un pequeño cuarto alquilado, sin lujos, sin chofer, sin nadie. Por primera vez entiendo lo que se siente empezar de cero, escribió. Y ahora sé que el dinero nunca fue poder. Fue miedo. Miedo a no valer nada. En sus palabras no había justificación, solo cansancio. La vi otra vez como cuando era niña, perdida, buscando un lugar donde encajar. Guardé silencio largo rato. Afuera llovía. Cada gota contra la ventana sonaba como un recuerdo. Pensé en mi decisión de no buscarla, de dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Y me di cuenta de que ese tiempo, finalmente, estaba dando fruto. No me levanté, no lloré, solo apoyé la carta sobre el pecho y la sostuve ahí, sintiendo que el peso de los años se aflojaba un poco. El perdón, entendí, no llega con ruido. Llega con una carta sin firma, con un hilo azul que une lo roto sin coserlo del todo. Al día siguiente, fui al taller temprano. Coloqué la carta dentro de un marco y la colgué junto a la máquina de coser. Las clientas la miraban con curiosidad, pero nadie preguntaba. Yo solo sonreía. Sabía que las palabras que guardaba ese papel eran mías y de nadie más. Empecé a coser con más calma, sin prisa, como si cada prenda fuera una conversación con mi hija. Cada hilo, una forma de decirle que seguía viva dentro de mí, a pesar de todo. Una tarde, mientras acomodaba retazos de tela, miré hacia la puerta y me pareció sentir su presencia. No vi a nadie, solo el aire moverse con suavidad. Tal vez era imaginación, tal vez no. Pero dentro de mí supe que Marta estaba más cerca que nunca, aunque los kilómetros o el silencio nos separaran. En ese momento entendí que el amor no se borra, solo cambia de sitio. Y el mío, por fin, había encontrado dónde quedarse. Esa noche recé. No pedí nada. Solo agradecí. Agradecí por las cicatrices, por el hilo azul, por la carta sin remitente. Porque a veces la vida no te devuelve lo que perdiste, pero te enseña a mirarlo sin dolor. Y eso, pensé, ya es otra forma de milagro. ¿Y tú? Si alguien que te borró de su vida regresara pidiendo solo una mirada, ¿le abrirías el corazón o cerrarías la puerta? Cuéntame en los comentarios, quiero saber qué pesa más en ti, el perdón o la justicia. Esa mañana el cielo estaba claro, y el aire olía a pan recién hecho. Caminé hasta la plaza del pueblo con paso lento, sosteniendo en la mano una carta que ya había leído 1000 veces. No esperaba verla, pero mi corazón insistía en que sí. Me senté en el mismo banco donde solíamos comer helado cuando Marta era niña. Aquel lugar guardaba nuestras risas, nuestros silencios y las promesas que una madre hace sin saber que un día dolerán. El reloj de la iglesia marcó las 11 cuando la vi acercarse. Caminaba despacio, con la cabeza baja y un abrigo sencillo. No quedaba rastro del lujo que un día la rodeó, ni de la soberbia con la que me miró en aquella casa de Madrid. Sus manos estaban vacías, pero su mirada pesaba siglos. Me puse de pie. No nos dijimos nada. A veces las palabras sobran cuando el alma reconoce lo que el orgullo calló. Se sentó a mi lado, sin tocarme. Escuché su respiración entrecortada, el temblor que intentaba esconder. «Mamá», dijo, y esa sola palabra bastó para romper el muro que años de silencio habían levantado. La miré. Tenía los ojos cansados, pero sinceros. «No vengo a justificarme», continuó, «solo a agradecerte por no odiarme». Mi garganta se cerró. No podía responder. El perdón no se pronuncia, se entrega con la mirada. Sacó de su bolso una pequeña caja. Dentro estaban mis viejos pendientes de perlas, los mismos que había penorado para salvar su cuenta en aquellos días oscuros. Nunca pude venderlos, confesó. Los guardé para este momento. Cerré la caja y la tomé con cuidado. No te devuelvo joyas, añadió, te devuelvo respeto. En ese instante entendí que el dinero puede comprarte techo, pero no lugar en un corazón. Nos quedamos largo rato viendo a los niños jugar en la fuente. Ella habló de sus errores, de su nueva vida trabajando en una tienda, de cómo aprendió que la verdadera dignidad está en ganarse el pan con esfuerzo. Yo escuché sin interrumpirla.
Su voz ya no sonaba como antes. Había en ella una humildad que solo el dolor enseña. Tomé su mano, por primera vez en años. Fue un gesto pequeño, pero en ese gesto nos perdonamos sin decirlo. Antes de irse, me miró con timidez. «¿Puedo venir otra vez?» Asentí. «Cuando quieras», respondí. La vi alejarse entre la gente, con pasos lentos pero firmes. En sus hombros ya no cargaba soberbia, sino esperanza. Me quedé en el banco, respirando profundo. No era el final de nuestra historia, sino el comienzo de una nueva forma de amor, silenciosa, imperfecta y real. Los días después del encuentro con Marta fueron extrañamente tranquilos. Sentía dentro de mí una mezcla de alivio y melancolía, como si algo se hubiera acomodado después de mucho tiempo fuera de su lugar. El taller seguía lleno de vida, mujeres que reían, agujas que danzaban entre las telas. Pero mi mente regresaba a ese banco, a sus ojos, a la paz que dejaba su voz. El perdón no borra la historia, pensé, solo la ilumina con otra luz. Una mañana, mientras barría el taller, escuché un golpe en la puerta. Afuera había una caja envuelta en papel dorado. No tenía nombre. La llevé al interior y la abrí con cuidado. Dentro había un espejo de marco brillante, trabajado con un detalle que solo podía venir de manos pacientes. En la parte trasera, una nota, para que nunca dejes de verte entera. No necesitaba firma. Supe que era de Marta. Me quedé mirándolo largo rato, sintiendo como el reflejo me devolvía una versión más serena de mí misma. Colgué el espejo en la pared principal del taller, justo encima de la máquina de coser. Cada vez que una clienta llegaba, lo miraba y sonreía. «¡Qué hermoso!», decían. Y sí, lo era. No por el objeto, sino por lo que representaba. Era una forma silenciosa de reconciliación, una promesa cumplida sin palabras. Me di cuenta de que Marta, al fin, había entendido lo que yo llevaba años tratando de enseñarle, que la verdadera elegancia nace de la humildad, no del lujo. Con el tiempo, ese espejo se convirtió en parte de nuestras conversaciones. Las mujeres se miraban en él y decían, «Aquí una se ve distinta, más viva». Y yo respondía, «Porque en este espejo nadie se mide por su pasado». Era cierto. Cada reflejo que pasaba por su superficie dejaba una historia distinta. Me gustaba pensar que ese era mi legado, un lugar donde la belleza se encontraba con la dignidad, donde la vida no se escondía de sus cicatrices, sino que las celebraba. Una tarde, mientras trabajaba, el sol entró por la ventana y se reflejó en el marco dorado, iluminando toda la habitación. Me detuve a mirar. En ese instante sentí que Julián y Marta estaban conmigo, no como fantasmas, sino como recuerdos reconciliados. Sonreí. El dolor había perdido su filo, y en su lugar quedaba solo gratitud. Todo lo que había vivido, las pérdidas, la traición, la espera, tenía sentido. Cada hilo, cada puntada, me había traído hasta ahí. Esa noche, antes de cerrar, apagué las luces del taller y me quedé frente al espejo. Me observé a los ojos. «Lo lograste, Isabel», susurré. «Volviste a verte». Toqué el marco dorado y sentí su calidez. Ya no era la mujer rota que un día miró por una ventana ajena. Era una mujer completa, con cicatrices, sí, pero libre. Y comprendí, con ternura, que la vida siempre devuelve lo que se cose con amor. Solo hay que tener paciencia para esperar su reflejo. Hoy el taller está lleno de voces y risas. Las mujeres cosen, cantan bajito, se ayudan unas a otras. A veces me siento en la esquina y las observo, con la misma ternura con la que un día miré a mi hija dormir. No son mis alumnas, son mis compañeras de camino. Cada una trae su historia, su cicatriz, su lucha. Y yo, que un día me creí muerta para el mundo, ahora me descubro viva en los pequeños gestos del trabajo compartido. Nada da más fuerza que reconstruirse al lado de otras. He llenado las paredes con frases que escucho aquí todos los días. No hay hilo que no pueda recomponerse, una mujer que sobrevive no necesita permiso. Entre todas, escribimos una más, la que ahora preside el taller, enmarcada bajo el espejo dorado. Me mataron en papeles, pero volví en verdad. Cada vez que alguien entra, la lee y sonríe. Ya no duele pronunciarla. Esa frase, que un día fue mi herida, hoy es mi bandera. Marta volvió poco después del espejo.
no para pedir perdón, sino para aprender. Se sentó frente a la máquina, torpe, nerviosa. Le enseñé a sostener la aguja sin miedo, a seguir el hilo con paciencia. Nunca hablamos del pasado. No hacía falta. El silencio entre nosotras ya no era distancia, era respeto. A veces la miro de reojo, concentrada, y pienso que tal vez todo lo que viví fue para llegar a este instante, verla coser su propia redención con mis hilos. El taller ahora tiene nombre, Casa Herrero. No por nostalgia, sino por honor. La casa que un día fue símbolo de abandono, hoy es refugio de mujeres que comienzan de nuevo. Aquí no se mide a nadie por sus errores, sino por su valentía. Y cuando alguien entra avergonzada, le ofrezco la primera lección: no hay vergüenza en caer, solo en no levantarse. Porque la dignidad, cuando se comparte, se multiplica. A veces llegan periodistas, curiosos, gente que quiere convertir mi historia en un espectáculo. Les sonrío, pero no les cuento todo. Hay cosas que solo se entienden al vivirlas. No busco fama, busco paz. Ya no necesito justificarme. Mi decisión de vivir con serenidad es la herencia más grande que puedo dejar. Lo que un día me borró, ahora me define. La verdad no se defiende con gritos, se demuestra viviendo. Al caer la tarde, cierro el taller y miro por la ventana. Afuera, el mundo sigue girando, lleno de luces y sombras. Me quedo un momento observando mi reflejo en el espejo dorado. Ya no veo a una mujer herida, sino a una que sobrevivió a sí misma. Sonrío. Gracias, Julián, gracias, Marta, susurro. Apago la luz y cierro la puerta. Afuera, el cielo brilla. Adentro, también. Y entiendo, al fin, que esta es mi verdadera vida, la que comencé el día en que me declararon muerta. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te borró de su vida, y aún así ofrecerle un lugar en tu corazón? ¿Y si hoy te sientes olvidada, traicionada o invisible para alguien que un día prometió amarte, por favor, no dejes que ese abandono te haga dudar de tu valor? No eres un error, ni una carga, ni un pasado del que alguien pueda escapar. Eres raíz. Eres hogar. Eres historia viva que sigue latiendo aunque otros hayan querido darte por terminada. Tal vez te rompieron el alma, tal vez te hicieron sentir que sobrabas, pero escucha esto. Todavía hay personas que verían en ti una lección de dignidad, una luz serena en medio de tanta prisa. Lo que entregaste, ese amor paciente, esas lágrimas en silencio, esas noches sin dormir, no se perdió. La vida siempre devuelve lo que se da desde el corazón, aunque tarde un poco. Y si nadie te lo ha dicho últimamente, déjame decírtelo yo, desde esta historia. Tú vales más que el silencio que te dejaron. Eres la prueba viva de que la ternura puede renacer después del abandono, y que el perdón no te hace débil, te hace libre. Mira hacia adelante con calma. No necesitas que te devuelvan lo que diste. Basta con que recuerdes quién eres cuando nadie te está mirando. Siéntate a la mesa de tu propia vida con la cabeza erguida, y deja que tu paz sea la mejor respuesta. Porque cuando una mujer vuelve a mirarse con respeto, el mundo entero cambia de espejo. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, comparte tu historia en los comentarios y sigue con nosotros. Hay muchas Isabels allá afuera, y todas merecen saber que aún hay belleza, propósito y amor esperando en su camino. ¿Crees que esta historia fue intensa? Entonces no te imaginas lo que pasó cuando una madre escuchó a su hijo gritar desde el otro lado de la puerta. «Mamá, no abras la puerta». Ella pensó que era una broma, hasta que descubrió quién estaba dentro de su propia casa elegante, esperando entre las sombras. Lo que pasó después cambió su vida, y la de su hijo, para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mamá, no abras la puerta, porque el final es algo que te dejará sin aliento. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.